Esta noche tengo el gusto de tener con nosotros al doctor Víctor Alan Contreras Sánchez. Él va a presentarnos esta noche el tema resorción ósea en la enfermedad periodontal, que creo que es un tema muy interesante. Les voy a platicar un poquito antes de comenzar ya con el tema como tal, acerca el doctor Víctor. Bueno, él es médico veterinario zootecnista, graduado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Él es diplomado en patología diagnóstica veterinaria y también en odontología aplicada en pequeñas especies. Es titular del área de odontología veterinaria en pequeñas especies del campo clínico de la Federación Canófila Mexicana. Y bueno, pues él tiene bastante experiencia en este tema, que si bien no es algo totalmente nuevo, pues sí es algo que cada vez se está desarrollando más en la práctica clínica. Y bueno, él nos podrá platicar ahorita acerca de este tema. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, doctor Efraín. Pues de antemano, muchas gracias por la presentación. La verdad es que pues, somos muy jóvenes en este ámbito de la odontología. La odontología en humanos nos lleva pues una vida de ventaja, pero pues vamos cada vez avanzando poco a poco, ¿no? Y pues espero que la presentación les sea de su agrado y por lo menos nos llevemos un poquito de conocimiento a casa, ¿no? A lo mejor muchas cosas de las que vamos a ver, pues ustedes ya las saben, pero pues espero aportarles, aunque sea un poquito, ¿va? Creo que al final va a haber un espacio para las dudas. En efecto. Entonces, de todas maneras, si en algún momento alguien quiere hacer una pregunta, lo puede escribir en el chat sin problemas y al final checamos todas sus dudas, ¿no? O comentarios también son bienvenidos, ¿no? Excelente, doc. Sí, así es, pues estoy seguro que será una gran plática, un gran tema. Si quieres ir desplegando tu presentación. Y mientras les comento, como bien ahorita sugirió el doctor Víctor, pueden ir anotando sus preguntas, sus comentarios, sus dudas en el chat, los vamos a ir registrando y al final de la sesión podemos abordar todos estos comentarios, estos temas. Les pedimos tener su micrófono apagado por respeto a nuestro ponente. Y bueno, pues disfruten la presentación. Te cedo cámaras y micrófonos, Vic. Adelante, todo tuyo el escenario. Okay. Ahí está en pantalla la presentación. Sí, ya se ve, Vic. Se ve perfecto. Ok. Igualmente les pido una disculpa, voy saliendo de enfermedad de vías respiratorias, entonces a lo mejor de repente se me va un poquito la voz, entonces de antemano una disculpa, ¿va? Entonces, como el doctor Efraín les mencionó, vamos a ver el tema de resorción ósea en la enfermedad periodontal. Un tema que, si bien, como el doctor dice, no es nuevo, muchas veces como médicos no lo tenemos en cuenta, ¿no? Y muchas de las consecuencias que se dan de la enfermedad periodontal son por la pérdida de hueso, ¿ok? Primeramente vamos a recordar brevemente qué es la enfermedad periodontal. Esta enfermedad también, dependiendo de las fuentes que ustedes consulten, también la pueden encontrar como periodontitis. Es una patología que tiene una incidencia sumamente alta en pequeñas especies, tanto en gatos como perros, y está muy subdiagnosticada. La mayoría de pacientes que van por otras situaciones a consulta, muchas veces como médicos ni siquiera nos atrevemos o lo dejamos a un lado el revisar la cavidad oral. El examen de cavidad oral debería ser parte de nuestro examen físico general, o más bien un anexo, como lo es el examen ortopédico, como es el examen neurológico, ¿ok? Hago una mención breve. El examen odontológico tiene tres partes, ¿ok? Una extraoral, en donde nosotros vamos a poder observar cuestiones como asimetría del maxilar, hipersalivación, halitosis, etcétera, ¿no? Todo lo que se pueda checar sin que nosotros tengamos la necesidad de siquiera tocar al paciente, ¿ok?
Ya en la parte intraoral inicial nosotros podemos ver cuestiones como presencia de cálculo, sangrado gingival, movilidad de piezas. Muchos pacientes a lo mejor te permiten que desde este primer examen hagas la evaluación, por ejemplo, del sondeo periodontal, del surco gingival, evaluar si hay bolsas periodontales, exposición de furcas, etcétera. Pero muchos otros a lo mejor no te permiten ni siquiera que te acerques o que toques la boquita, sobre todo razas pequeñas, ¿no? Que suelen ser como un poquito más hurañas, y más los pacientes que ya son gerontes, ¿no? Es muy común que en pequeñas especies los pacientes gerontes que llegan, más del 95% van a presentar ya un grado severo de periodontitis, ¿ok? Entonces, siempre recuerden revisar la boquita como un examen anexo a su examen físico general, porque la incidencia de esta enfermedad es bastante elevada, ¿ok? Vamos a recordar que igual esto depende de los autores, pero la mayoría manejan 4 grados de la enfermedad periodontal. La mayoría coinciden con que el grado 1 únicamente consta de gingivitis, como en la imagen. Vamos a ver una línea hiperémica justamente en la gingiva libre y la gingiva inserida. Nosotros podemos notar incluso sangrado, podemos llegar a palpar, y ya en un grado avanzado de gingivitis puede llegar a sangrar y a tener un aumento significativo de la sensibilidad. Y a partir del grado 2, 3 y 4 se considera periodontitis. Hay una pérdida estructural importante, y más adelante vamos a ver a qué se debe, de los tejidos de sostén, ¿no? Sobre todo de las piezas dentales. En el grado 2 vamos a tener aproximadamente una pérdida de un 15-25% más o menos de tejido estructural, principalmente gingiva, pero ya puede empezar a haber daño en los alvéolos dentales. En el grado 3 tenemos aproximadamente de 25 hasta 50% de pérdida, y en el grado 4, el más alto, llegamos a tener más del 50% de pérdida del tejido, sobre todo óseo y gingival, ¿no? El origen pues es multifactorial, va a depender mucho de la raza, va a depender mucho del tipo de cráneo, de si hay algún tipo de maloclusión, de los hábitos alimenticios del animal, va a depender también de los hábitos de higiene de los mismos propietarios. Cada vez se intenta más, sobre todo aquí en la Federación Canófila, pues educar de cierta manera a los propietarios para que se tengan cuidados profilácticos en casa, ¿no? Esa es otra cuestión que ustedes deben tener en claro. Ya debemos dejar de utilizar el término profilaxis dental para el tratamiento periodontal, ¿vale? El término profilaxis más que nada hace referencia a algo que es preventivo. Vamos a tratar de evitar que surja la enfermedad periodontal. Entonces, se puede educar a los propietarios para que tengamos un manejo profiláctico en casa y disminuyamos la incidencia, ¿no? Entonces hay que tratar también de empezar a manejar cepillados en casa, ¿no? Eso ya es a lo mejor otro tema. Muchas veces es un manejo difícil para los propietarios, más porque nosotros, suena feo, pero los tenemos que entrenar, ¿no? Para que sepan cómo hacerlo. Y pues con pacientes que son agresivos, que ni siquiera se dejan manipular por sus propietarios, pues va a ser todavía más difícil, ¿no? Entonces es una enfermedad inflamatoria, crónica, y esta cronicidad es la principal causa, junto con la inflamación, por la cual es una enfermedad que nos va a poder desglosar muchísimas patologías secundarias, no solo a nivel local, cavidad oral, sino a nivel sistémico. Ese también ya es un tema pues muy extenso aparte, pero espero que en el futuro pues podamos tocar también esa parte. Y pues la cuestión infecciosa, definitivamente sin microorganismos que llegaran a proliferar, que ahorita vamos a ver más o menos un poquito de eso también, no llegaríamos a tener la reacción localizada inflamatoria por parte del sistema inmune. Entonces también se considera una enfermedad infecciosa, no infectocontagiosa, pero sí infecciosa, ¿vale? Vamos a recordar que la placa dentobacteriana es un tipo de biofilm, ¿ok?
Un biofilm, veámoslo como una capa, está compuesta por proteínas, por una matriz extracelular que forman las bacterias con ayuda de todos los elementos y nutrientes que se encuentran en cavidad oral, porque es un nicho muy rico, es un cultivo, es un medio de cultivo muy bueno para las bacterias. Tenemos buena temperatura, tenemos humedad y tenemos nutrientes, ¿no? Entonces, definitivamente un biofilm con todas estas condiciones va a poder desarrollarse en muy poco tiempo. ¿Cuánto tiempo? Más o menos de 24 a 72 horas es el tiempo en el que un biofilm se puede establecer de forma adecuada. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque por aquí va a empezar pues todo el problema, ¿no? Vamos a tener también que, para que se pueda dar un biofilm, las bacterias más patógenas y más dañinas, por así decirlo, para los tejidos periodontales, no son las que van a realizar algo que se llama colonización primaria. Generalmente la colonización primaria, que son las primeras bacterias que llegan a adosarse a la superficie del esmalte, la llevan a cabo el microbioma que no llega a ser tan patógeno. En humanos, una amplia lista de bacterias gram positivas, sobre todo estreptococos y estafilococos, son los que se encargan de hacer esta colonización primaria, pero en pequeñas especies cambia un poquito, ya no son tanto estreptos y estafilos, sino géneros, sobre todo el más abundante es Neisseria, Bergeyella y Moraxella, ¿no? Entonces, son los que van a hacer esta colonización primaria. A partir de ahí van ya con este medio enriquecido y de protección. ¿Por qué digo protección? Porque no solo va a servir como veámoslo como una pequeña ciudad para las bacterias donde tienen todo a la mano, ¿no? Sino que va a servir como protección. Una bacteria dentro de un biofilm puede llegar a ser 1500 veces más resistente a cualquier antimicrobiano, y pues es sumamente difícil poder controlar las poblaciones bacterianas, dentro de un biofilm. Entonces aquí cuando tenemos que aplicar los medios físicos, aparte de cuestiones como antisépticos, ¿no? La clorhexidina es un antiséptico que se llega a utilizar muchísimo también como manejo profiláctico. Es muy bueno, sí lo podemos utilizar en las preparaciones que ya vengan listas para uso en cavidad oral, pero pues la verdad es que ya hay una amplia gama de pastas dentales que nos pueden ayudar a prevenir esto, ¿no? Yo recomiendo más cualquier pasta que llegue a ser saborizada y tenga acción enzimática. El ejemplo pues más conocido, y no es por hacer es un comercial, pero es la pasta de Birback con acción enzimática. La verdad es que a mí con eso me va muy bien y a la mayoría de pacientes les gusta el sabor. Entonces, vamos a tener aquí que después de esa colonización primaria, perdón, va a haber un cambio del microbioma, y a eso le sumamos el hecho de que se va a empezar a generar un microambiente pobre en oxígeno, y van a empezar a proliferar mayormente bacterias gram negativas con motilidad y que son anaerobias. Son las que van a empezar a generar más daño sobre los tejidos, en un inicio tejido blando, que sería aquí como vemos en la imagen, la gingiva libre, que es la que nosotros solemos sondear con ayuda de las sondas periodontales. Van a empezar a generar un daño estructural. Ahorita vamos a ver cómo va. Pero, ¿cómo se genera este microambiente pobre en oxígeno? El cálculo dental no es más que el biofilm, esta placa dentobacteriana mineralizada. ¿Cómo se mineraliza? Principalmente con los minerales que vienen ya en la saliva. Es por esto también que, si ustedes han visto muchos pacientes que ya llegan a tener grados de periodontitis severos, una de las piezas que más cálculos dentarios llegan a formar, o más gruesos, más grandes, justamente son los molares maxilares y el cuarto premolar. Esto es porque la salida de una glándula salival justamente
tiene esa posición anatómica. Entonces, coincide con el hecho de que estos minerales son los que se encargan de mineralizar la placa bacteriana y formar el cálculo. El cálculo se va a formar, obviamente, adosado al esmalte, pero va a estar justamente por arriba del surco gingival. Este surco gingival pues se va a ver obstruido tanto por placa bacteriana como por el cálculo, y va a empezar a generar ese microambiente ya pobre en oxígeno y empezar a cambiar un poquito el microbioma de esta superficie dental. Bacterias patógenas van a empezar a proliferar y vamos a tener que todos sus metabolitos van a empezar a generar una respuesta, van a empezar a generar inflamación. Va a haber liberación de moléculas proinflamatorias. Vamos a empezar con inicio de la pérdida del tejido periodontal. Nuevamente, primero va el daño sobre tejidos blandos. Entonces, aquí tenemos dos cuestiones que pueden pasar. Son dos caminos que puede tomar la gingiva inflamada en la que ya está establecida la enfermedad periodontal. Una es la formación de bolsas periodontales o sacos periodontales. Justamente la pérdida de la inserción de la gingiva inserida o adherida, pérdida ya también estructural del hueso alveolar, pero sin que el tamaño de la gingiva cambie, ¿no? Simplemente va a haber una desinserción, y es cuando generalmente nosotros con el sondeo periodontal vamos a notar un incremento, ¿no? Normalmente no debe ir más allá de 1.5 milímetros, inclusive en razas gigantes algunos mencionan que puede haber 2 milímetros, pero yo he sondeado Alabais y llegan a tener, si su periodonto está sano, no llegan a tener más de 1.5 milímetros. Entonces yo creo que sería como una medida estándar. Quizás en razas miniaturas o también gatos debería ser todavía menor, o sea, menos 1 milímetro o menos, ¿vale? Pero aquí ya podemos empezar a tener un incremento en esa medición. El otro camino que puede llegar a tener la gingiva con enfermedad periodontal es la de la recesión recesión gingival o retracción gingival. Si ven aquí, este es un pacientito de raza Bull Terrier que atendimos, recordando que, digo, el paciente no se quedó así, simplemente aquí se hizo una limpieza previa a las exodoncias, ¿ok? Hay muchos criterios que nosotros debemos considerar a la hora de querer hacer un tratamiento periodontal adecuado, y muchas veces va de la mano con una buena exodoncia, ¿ok? Ya sean cerradas o abiertas, pero siempre de manera previa nosotros debemos intentar dejar lo más limpio posible toda la zona, ¿ok? Si ven aquí en la imagen de en medio, ni siquiera se ven las piezas dentales, no se puede evaluar siquiera si hay exposición de furca. Ya una vez que nosotros retiramos ese cálculo, que muchas veces es el que obstruye el surco gingival, si es que todavía existe, en este caso ya no, ni siquiera lo vemos. Hicimos el sondeo, digo, es más que evidente que ya hay exposición radicular, no tenemos que hacer necesariamente un sondeo para evaluarlo y también evaluar la exposición de furcas, pero aparentemente te puedes ir con la idea de que no hay un aumento o incremento en el sondeo, pero más bien la gingiva se está retrayendo y no realmente va como a la par de la pérdida ósea, y puede que no tengas un incremento de sondeo, pero no quiere decir que no haya daño estructural. Digo, este caso es uno muy exagerado, ¿no? Y les digo, es muy evidente, pero habrá casos en los que quizás apenas la parte, el tercio cervical de la raíz se está descubriendo. Si hay recesión gingival y sondeamos ahí, puede que nos vayamos con la finta de que pues, no hay problema, ¿no? Pero siempre hay que evaluar bien la anatomía. Realmente no es difícil diferenciar el tercio cervical de la raíz con el tercio cervical de la corona, ¿no? ¿Cuáles van a ser estas moléculas proinflamatorias que vamos a tener presentes? Una vez que estos desechos o metabolitos bacterianos van a estar interactuando con el tejido gingival, va a generar inflamación, principalmente los macrófagos
y linfocitos van a empezar a liberar factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, prostaglandinas, y todas estas moléculas proinflamatorias van a hacer justamente una activación celular, principalmente de linfocitos, fibroblastos y más macrófagos. Es un círculo vicioso en el que vamos a tener también por parte de los leucocitos ya mencionados liberación de las metaloproteinasas. Estas enzimas tienen una función principal. Una función principal de remodelación estructural de los tejidos, manipulando la matriz extracelular, degradando las proteínas de estas mismas. Entonces, no solo va a haber un daño bacteriano, sino que a este nivel ya empieza a haber daño estructural por parte de todos los elementos proinflamatorios y las metaloproteinasas de los leucocitos. Toda esta cascada de señalización proinflamatoria va a inducir la liberación excesiva de una molécula que es el RANKL. Este es el RANK es el receptor activador nuclear kappa, y el L pues no es más que su ligando. Aquí vamos a ver este esquemita donde vamos a ver que los osteoblastos, aquí en esta específicamente, hay un ambiente proinflamatorio, ¿ok? Vamos a ver que los osteoblastos están liberando de forma excesiva, después de toda esa cascada de señalización proinflamatoria que ya vimos, esta molécula que es el RANKL, y va a tener su principal función en los precursores de osteoclastos, ¿ok? También tienen receptores para este RANK ligando, las células dendríticas y los linfocitos T activados, ¿ok? Entonces va a haber un feedback positivo en el cual las células dendríticas reciben el ligando de RANK y van a su vez también a producir o inducir la mayor producción de esta molécula proresortiva. Vamos a ver que los precursores de osteoclastos al recibir este ligando de RANK van a empezar a expresar en su membrana en mayor cantidad el receptor, el RANK, como tal, el receptor activador nuclear kappa. Vamos a recibir más ligando de RANK y se van a empezar a diferenciar a osteoclastos activados. Estos osteoclastos activados van a empezar a generar el daño estructural en el hueso alveolar, y cuando la enfermedad periodontal es tan severa y no le damos un fin, este daño estructural óseo no solo se limita al hueso alveolar, sino también empieza a generar daño ya sobre hueso maxilar, hueso mandibular, y eso es lo que nos va a generar ya todas las consecuencias secundarias a esta resorción ósea. En el siguiente esquema vamos a ver que en ausencia de ese ambiente proinflamatorio, lo normal es que haya un proceso de homeostasis en el cual haya una mayor liberación de esta molécula antagonista del RANKL, que es la osteoprotegerina. La osteoprotegerina igualmente se va a estar liberando principalmente por los osteoblastos, y justamente como les mencioné es un antagonista del RANKL. Entonces se va a unir al RANKL y no va a permitir su unión a los receptores RANK en los precursores de osteoclastos, y estos van a empezar a morir, van a entrar en un proceso de apoptosis. Las consecuencias de la resorción ósea, vamos a ver, son diversas y va a depender mucho del grado de enfermedad periodontal, va a depender mucho también de la posición anatómica donde nos estemos situando, ¿no? Estas imágenes, las dos primeras son de mandíbula. La primera imagen vemos un primer molar y un cuarto premolar mandibular, ¿ok? Y vemos la importante pérdida ósea que ya tienen ambas piezas y la exposición de furcas que tienen. La exposición de furcas pues no es más que el que ya sean visibles o que con la instrumentación de la sonda nosotros podamos
entrar por debajo de esa furca la unión de ambas raíces por pues pérdida de hueso, ¿no? Entonces este hueso alveolar interradicular prácticamente ya está desapareciendo, y si vemos la pérdida ósea inclusive llega ya al canal medular, ¿no? Entonces estos son los casos más complicados en los que debemos ser más cuidadosos, porque estas piezas definitivamente pues se deben extraer, ¿vale? No solo por la enfermedad periodontal. Si ven aquí, esta pieza ya también presenta una lesión de resorción dental, ¿vale? Hay que tener cuidado también al manejar estos caminos con nuestros propietarios, ¿vale? Una cosa es la resorción ósea y otra es la resorción dental. Puede llegar a haber resorción dental en perros y también en la especie más sonada, más documentada es en los gatos, ¿ok? En los felinos domésticos. Sin embargo, es una patología secundaria que llega a estar muy presente en los perros y cada vez es más común. Yo he tenido muchos casos de resorción dental en perros y la verdad es que sí es bastante preocupante el hecho de que cada vez hay una mayor incidencia. Sí, una resorción dental puede llegar a ser secundaria a la enfermedad periodontal, sobre todo la tipo perioendo, quiere decir las que se originan a partir del periodonto y van a empezar a generar una lesión en el sistema endodóntico del diente, o sea, a partir del ápice de la raíz, ¿no? Entonces, todos estos dientes son susceptibles a ese tipo de lesiones. Por lo tanto, esta pieza se debe extraer no solo por la enfermedad periodontal y pérdida de huesos, sino también por la lesión de resorción dental, ¿ok? En este caso, son incisivos mandibulares. Si ven, hay una pérdida estructural ya, por ejemplo, en esta pieza, ya de más del 50% de tejido óseo alveolar. Son piezas que también hay que evaluar su movilidad. Hay que evaluar también si en casa se va a poder dar un buen seguimiento del tratamiento, porque no tiene caso que lleguemos a nosotros a intentar salvar estas piezas. Más adelante vamos a ver una técnica con la cual nosotros podemos darle un tratamiento si en casa no le vamos a dar el seguimiento. La verdad es que por lo menos yo prefiero realizar las exodoncias de estas piezas si estoy 100% seguro de que en casa no le van a dar un buen seguimiento. No tiene caso que hayamos anestesiado al paciente, y recordemos que la mayoría de pacientes que entran a tratamientos periodontales son pacientes gerontes. Entonces, queremos intentar anestesiarlos lo menos posible. Entonces, a mí no me gusta volver a ver a estos pacientes. Yo prefiero retirar las piezas. En esta tercera imagen vemos un primer molar maxilar. Igualmente una pérdida estructural ya de más del 50%, es un paciente con enfermedad periodontal grado 4, son piezas que se deben extraer. Nuevamente el segundo premolar, vemos que tiene exposición de furcas, más de 50% de pérdida, y ahí se alcanza a ver también una lesión de resorción dental. Les digo que en perros cada vez es más común ver este tipo de lesiones, y ese ya es otro tema que también es interesante y es extenso. Espero que en el futuro pues podamos abordarlo también. Esta cuarta imagen, pues nada, hace referencia a una de las principales consecuencias de la resorción ósea, pérdida dental. Ya sea que los propietarios no le den importancia a esta enfermedad. ¿Por qué? Porque no están bien educados. Y digo, lo debo confesar, yo antes de entrar a la carrera tenía un schnauzer, vivió 19 años, y vivió la mitad de su vida con enfermedad periodontal grado 4, pero nosotros como propietarios no estamos muchas veces educados, ¿no?, de la manera adecuada, no tenemos la información. Entonces nosotros como médicos veterinarios tenemos de tarea salvaguardar pues la integridad, la salud de los pacientes, y mucho tiene que ver con la comunicación que tenemos con los propietarios. Debemos ser muy comunicativos, no debemos sacar una consulta en 15 minutos por sacar la chamba, por querer apurarnos. Hay que tomarnos nuestro tiempo, hay que hablar con los propietarios y hay que intentar que sean conscientes de toda la problemática que conlleva la enfermedad periodontal y todos los procesos patológicos en cavidad oral, porque muchas veces son a los que menos se les atiende. Aquí vemos
dos imágenes también son de casos que tuvimos en la federación. Del lado izquierdo vemos una rama mandibular. La verdad es que si no estuviéramos hablando de esto, nada más les enseño la imagen, pues difícilmente vamos a saber qué es, ¿no? Es una rama mandibular a la cual ya le extrajimos todas las piezas debido a la enfermedad periodontal grado 4, de periodontitis severa y más del 50% de pérdida de hueso alveolar, y ya no solo alveolar, sino también mandibular. En estos casos, de hecho, esta radiografía es de un chihuahueño, la del lado derecho también. Hay que tener mucho cuidado, aunque nosotros veamos que con las placas radiográficas intraorales, que la inserción o adhesión del poco ligamento periodontal que hay ya con el hueso alveolar sumamente deteriorado es muy poco. No hay que confiarnos, hay que hacer una buena luxación de ligamento periodontal, así sea poco o nada lo que quede, y hacer con todo el cuidado del mundo las extracciones, porque aquí podemos tener nosotros pues un problema, ¿sí? Si no tenemos cuidado podemos llegar a generar una fractura mandibular, y generalmente si tú ves este hueso, hay muy poco hueso en el cual nosotros nos podemos apoyar para resolver una fractura. Entonces, pues hay que ser muy cuidadosos, ¿vale? Y no generar una iatrogenia. Del lado derecho, pues igualmente, chihuahueño, geronte, enfermedad periodontal grado 4. Si ven aquí hay restos de hueso alveolar, y prácticamente la sínfisis mandibular pues ya está a nada de desinsertarse. Esa articulación puede llegar a estar inexistente ya en algunos pacientes. Esta pieza también se tuvo que extraer, y prácticamente pues ya el hueso alveolar que queda alrededor de esta pieza es menos del 20%, ¿no? Más o menos. Esta otra radiografía igualmente es de un chihuahueño, para variar, al cual le tuvimos que extraer los pocos premolares que le quedaban, pero incisivos, colmillos ya no tenía ninguno. Y si ustedes ven, pues realmente la sínfisis mandibular ya no existe. Este perro ya pues se quedó con una mandíbula inestable. Es el menor de sus problemas. La verdad es que para la edad que tenía y el estado de su boquita, pues aquí ya lamentablemente no hay mucho que hacer, ¿no? Va de la mano con todo lo que ya vimos, las fracturas patológicas, no las que nosotros podemos llegar a causar si no somos cuidadosos, sino las que un paciente con resorción ósea severa puede llegar a presentar, inclusive por el simple hecho de jugar con una pelota, con palo, masticar algo duro, ¿no? Del lado derecho tenemos un paciente que en esta zona, justamente al igual que la imagen del lado izquierdo, la raíz distal del primer molar mandibular nos predispuso al paciente a tener esta fractura patológica. Es un punto en el que, justamente por anatomía y localización, esta raíz distal del primer molar mandibular va a tener ya una función masticatoria mínima. Realmente no es una especie que su alimento, y menos los extrorizados o croquetas, tengan que masticar, pero muchos sí llegan a tener un comportamiento masticatorio un poquito más acentuado, y es más común en razas pequeñas, justamente las que están más predispuestas a estas fracturas patológicas. Entonces, un paciente con este grado de enfermedad periodontal puede llegar a fracturarse por el simple hecho de estar masticando, ¿ok? Este pacientito de la derecha nos llegó justo por eso. La propietaria dijo que le dio de sanar. De la nada empezó a chillar horrible. Tomamos las placas y digo, todas estas piezas tienen enfermedad periodontal, sí, grado 4, pero vemos que en la raíz distal de este un primer molar hay una severa pérdida de hueso alveolar, ya no solo alveolar, sino también mandibular. Y aquí la pequeña línea de la fractura, ¿no? A este paciente del lado izquierdo era un schnauzer, si no mal recuerdo, de 12 años. Tuvo que retirar primero la pieza y realizar todo el tratamiento periodontal, y ya después se abordó por medio de una placa. Se hizo la osteosíntesis mandibular con una placa. Pero bueno, este paciente tiene todavía un poquito más de tejido óseo mandibular en el cual nos pudimos anclar, ¿no?
Fístulas oronasales, nuevamente va de la mano con la pérdida severa de estructura ósea. A diferencia de los casos pasados, pues esto obviamente nada más lo podemos tener en piezas de maxilar, ¿ok? Prácticamente cualquier pieza en maxilar puede llegar a generar una comunicación en cavidad nasal, una fístula oronasal. Las más comunes que llegamos a presentar son los colmillos y los cuartos premolares, pero los incisivos también son bastante comunes, ¿no? Este pacientito de la izquierda no es paciente nuestro, pero vemos que tiene inclusive ya los bordes de la fístula queratinizados, ¿no? Ya proliferó y cicatrizó el tejido. Realmente no es un paciente que, al menos en esta zona, pues presente dolor, ¿no? La pieza dental como tal ya no está. No tenemos inflamación activa, por lo menos a nivel periodontal, pero sí nos va a estar causando inflamación constante y predisposición a enfermedades respiratorias el hecho de que tengamos esa comunicación tan evidente entre cavidad oral y nasal. Muchas veces los pacientes llegan a tener fístulas pues de menor tamaño, ¿no? Esta fístula pues, es muy, muy grande, pero una de menor tamaño perfectamente puede causar la misma signología que un paciente con una fístula de este tamaño. ¿Cuál va a ser la signología principal? Puede llegar a haber epistaxis unilateral, o si tienes mala suerte y tiene fístulas oronasales de los dos lados con inflamación activa, puede haber epistaxis bilateral. Puedes llegar a tener rinorrea también. Muchas veces incluso en la consulta te vas con la visión de túnel de, trae secreción nasal, pues seguramente trae enfermedades respiratorias, una rinitis o rinotraqueitis. Mandas antibiótico, obviamente el paciente va a mejorar, va a presentar una mejoría en cuanto a esa secreción y signos respiratorios, pero en cuanto suspendas el tratamiento no va a tardar mucho en reincidir porque la principal causa pues sigue ahí, la fístula. ¿Cómo vamos a resolver una fístula oronasal? Principalmente pues con un tratamiento quirúrgico. Nosotros tenemos que, si todavía está la pieza que está generando esa comunicación, pues tenemos que hacer la exodoncia, ¿ok? Tenemos que realizar la exodoncia. Después de eso nosotros tenemos que hacer un colgajo mucogingival o un colgajo gingival, va a depender de qué tanta estructura gingival tengamos todavía disponible, pero la mayoría de veces ya tenemos que involucrar también la mucosa de cavidad oral, como fue en el caso de esta imagen. Lo que yo recomiendo es que, generalmente bordes agudos de hueso alveolar pues ya no hay, ¿no? Fue la cuestión por la cual se formó esta comunicación, pero si los llega a ver, pues simplemente hay que rebajarlos con la pieza de alta rotación, con ayuda de una fresa esférica. Rebajamos los bordes, que a eso le conocemos como alveoloplastia. Vamos a rebajar los bordes, vamos a reavivar bordes, sobre todo en casos como el lado izquierdo, en el que ya cicatrizaron los bordes de la herida, de la fístula. Entonces tenemos que reavivar esos bordes porque un borde queratinizado con borde queratinizado pues nunca va a dosar. Entonces reavivamos bordes, suturamos. Lo recomendable es colocar suturas en puntos simples continuos. El material que solemos usar es 4 ceros, 5 ceros, dependiendo del paciente, y que sea absorbible monofilamento. Dependiendo del médico y también de las fuentes que consultes, van a recomendar o no retirar estos puntos de sutura. Tiene un poco de lógica el que algunos los dejen porque pues son puntos absorbibles, justamente no suelen generar rechazo, se degradan y listo. Pero en la experiencia personal estos puntos llegan a tardar mucho tiempo en degradarse. Hemos tenido pacientes que incluso 2 meses después llegan a tener los puntos y ya les generaron varias veces ulceraciones por el constante roce. Cabe recalcar que el 4 ceros o 5 ceros lo hacemos de esta manera justamente para que no sea invasivo localmente para la mucosa, para el paciente, y pues no lo esté sintiendo ahí la molestia, pero aún así suelen generar lesiones secundarias a la presencia de esta sutura. Entonces yo recomiendo que estemos haciendo revisiones periódicas. La mayoría de mis pacientes, la verdad, se ha dejado retirar los puntos sin anestesia o simplemente antes de la consulta dando ansiolíticos.
Solo en una ocasión tuve que sedar a un paciente para retirar los puntos. A veces inclusive después de que cumplieron su función, el tejido termina desgarrándose un poquito ya adosado y se cae la sutura. Entonces hay que estar haciendo revisiones periódicas en estos pacientes, como pues, contémplenlo como lo que es, ¿no? Un procedimiento quirúrgico, hay que estar revisando, ¿ok? A veces lo que pasa es que si tú hiciste de un lado, empezaste en las piezas número 100 y en las 400, con exodoncias, tuviste que hacer colgajos, etcétera, muchas veces te llevas pues mucho tiempo anestésico. Ahí lo que yo recomiendo también es que hagas 2 sesiones. Obviamente va a depender del caso, ¿no? Pero puedes hacer 2 sesiones. Primero haces un lado de la boquita, después haces el otro lado. Esto también nos va a servir que en la segunda sesión aprovechamos y si ya se cumplió la función de la sutura y adosó el tejido, pues podemos de una vez retirar los puntos, ¿ok? Los puntos de la primera sesión. Así nos ahorramos pues una visita más. Vamos a ver ya un poquito, digo, va de la mano con el tema, pero esta resorción ósea fisiológica pues ya no, como tal, ya no está siendo mediada por tantas interleucinas proinflamatorias, pero sí tiene el mismo principio. La presencia del ligando de RANK y su superioridad en cuanto a número, concentración, en frente a la osteoprotegerina. ¿Cuál es un ejemplo de resorción ósea fisiológica? Pues justamente la muda de dientes, ¿no? Aquí tenemos 2 placas radiográficas de perros Doberman de 4 meses de edad. Si vemos, hay ya está la presencia de las piezas permanentes. Estos específicamente son premolares. Este es un premolar y este es un primer molar mandibular. Vemos que por arriba de la cúspide coronaria de estas piezas permanentes ya hay una zona radiolúcida. Esta corresponde justamente a pérdida de estructura ósea fisiológica que se está dando para que esta pieza pueda avanzar, seguir avanzando, empujando a la pieza decidua y no solo empujándola, sino que va a cortar el suministro del paquete neurovascular que entra en el delta apical y genera la pulpa dentaria. Y es por eso que estas piezas dentales entran también en un proceso de resorción dental o resorción radicular más específicamente, y pues el diente muere y más adelante termina mudándolo, ¿no? Entonces aquí en esta resorción fisiológica tenemos un constante avance de estas piezas. Por delante de la cúspide hay un proceso activo de resorción y conforme avanza también hay un proceso de remodelación ósea y se va formando el hueso alveolar. Otro ejemplo muy común de esto, más en humanos claramente, es en la ortodoncia. Cuando utilizamos brackets, justamente este proceso es el que sucede cuando pues, las piezas dentales se empiezan a movilizar, ¿no? Yo cuando era pues, estudiante tenía la duda de pues, cómo pasaba eso, ¿no? Porque pues, yo usé brackets y se me hacía difícil comprender cómo es que se podían movilizar las piezas si los alvéolos dentales ya estaban pues fijos, ¿no? Pero pues es gracias a este proceso de remodelación ósea, pues que no es patológica. ¿Cuál va a ser la aplicación diaria en la clínica? Nosotros, como médicos responsables, debemos realizar este examen odontológico extraoral, intraoral inicial y el definitivo, que es bajo anestesia, ¿sí? Para esto necesitamos equipo e instrumental. ¿Cuáles van a ser los principales equipos en los que nos apoyamos e instrumental para hacer un examen odontológico definitivo? Pues justamente es un equipo de rayos X intraoral. Se pueden hacer rayos X de cráneo, placas radiográficas de cráneo, pero la verdad es que yo creo que la sensibilidad sí cambia muchísimo. La capacidad que tienen en los rayos intraorales para detectar los problemas dentales y periodónticos sí son muy, muy elevados y superiores a las placas convencionales. Entonces, ya sea que sea portátil como en la Federación Canófila tenemos uno que es justamente de esta marca. Nuevamente no es por hacer comercial, pero yo estoy pues muy contento y digo, hay muchas marcas, pero el que sea portátil te ayuda bastante. Antes teníamos uno como que tenía un pedestal y un brazo,
pero la verdad es que sí es 1000 veces preferible que tengas uno sin pedestal. Es mucho más dinámico, ergonómico y no tienes que casi manipular al paciente más que para insertar el pequeño chasis. eh, y eso es muy bueno, entre menos movamos y manipulamos al paciente mejor. Hay que tomarlas sí o sí bajo anestesia, ¿ok? Representa un riesgo y sobre todo si hablamos de pacientes que tienen una resorción ósea severa, representa un riesgo muy latente que nosotros metamos un chasis al hocico con el paciente despierto. ¿Qué puede pasar? Que lo pueden morder y lo de menos es que te rayen un poco el chasis. Son muy resistentes, entonces difícilmente lo van a poder dañar a menos que se lo metas a un perro grande despierto, pues sí, lo puede despedazar. Entonces por eso también no se recomienda. Pero hay que hacerlo bajo anestesia porque si un perro con resorción ósea severa en mandíbula lo muerde, se puede fracturar y pues ahí es tu culpa. Ujú. Esta otra parte que tiene el puerto USB, pues es parte del radiovisiógrafo, que pues más que nada es el aparatito que nos ayuda a digitalizar las imágenes que obtenemos con el chasis. A veces esta es la parte más cara del equipo, entonces hay que cuidarlo mucho. Lo que yo hago es colocarle un protector eh, para cada procedimiento, para que no se esté llenando de sangre, saliva, y lo protege pues también de las cúspides coronarias, ¿no? Eh, y finalmente, pues instrumental. Pues sería la parte pues, más económica. La sonda periodontal es un instrumento sumamente sencillo, pero la verdad es que nos ayuda muchísimo. No solo vamos a realizar el sondeo periodontal y la graduación de estas bolsas periodontales o retracción gingival, sino también la evaluación de la exposición de furca. Hay algunas sondas periodontales como las que manejamos aquí que tienen del otro lado un explorador dental. Esas las recomiendo mucho, son 2 en 1, muy cómodas, prácticas. Y pues hay varios tipos de sondas periodontales, ¿no? La que tenemos aquí es como esta de la imagen. Las primeras 3 líneas son de los 3 milímetros, la siguiente línea es de 5 milímetros y la siguiente de 7, 8, 9 y 10. Nosotros manejamos con todos los pacientes odontogramas. Yo también es algo que recomiendo si van a iniciar en su clínica o a futuro quieren tener una clínica, les recomiendo mucho que tengan formatos para todo. Y el odontograma es uno de estos formatos, ¿ok? Nosotros cuando vamos a tener un procedimiento, damos formato de autorización de exodoncias, formato de autorización anestésica, riesgos anestésicos, procedimientos, etcétera. Hay que tener todo, hay que hacer las cosas bien y el odontograma es parte de eso. Es un formato que nos ayuda a conteo de piezas, anotación por pieza de patologías, de sondeo periodontal, de movilidad, de exposición de furcas, etcétera, ¿no? Presencia de fístulas oronasales. Entonces, si tú haces tu examen odontológico bajo anestesia y tienes tu odontograma listo, te ahorras muchos problemas a futuro con el propietario, porque si tú entras a ciegas a un procedimiento de odontología, solo habiendo visto así como a grandes rasgos los dientecitos, puedes decirle al propietario, ¿sabes qué? Van a hacer, no sé, 2,500 de tratamiento periodontal, pero a la mera hora extrajiste 20 piezas, hiciste odontosección, hiciste alveoloplastía, gastaste 3 suturas, el tiempo anestésico se prolongó y terminas diciéndole, oye, ¿sabes qué? O sea, se incrementó el costo a 10,000 pesos, ¿no? Porque puede pasar. Pues obviamente el propietario no va a estar a gusto. Lo ideal es que nosotros demos un presupuesto inicial, demos un presupuesto ya fijo o casi 100% concreto después de tu valoración bajo anestesia y con ayuda de este odontograma. Yo también lo que recomiendo mucho es que le den una copia de este odontograma, hagan uno en sucio porque pues tienen al paciente sedado, hay que hacerlo rápido, hagan uno en sucio con ayuda de un ayudante, valga la redundancia, de un ayudante o otro médico, tú revisas, vas dictando, el otro médico anota. Y le den una copia ya en limpio al propietario para que él esté contento porque se le está entregando la información completa, se le está dando diagnóstico por pieza y sabe cuánto le va a costar, ¿no? Ya será su decisión si quiere realizar el tratamiento o no, pero te libras de problemas. Y bueno, las radiografías intraorales, ya lo mencionamos, son de periodontal, exposición de furcas,
Básicamente es todo lo que ya comenté. En cuanto a tratamiento de prevención, la elección de oro para la pérdida ósea ya severa por enfermedad periodontal, pues van a ser las extracciones, ¿sí? Muchas veces, aunque tengas la duda de, no sé si esta pieza la retiro porque tiene una exposición de Furca grado 1, no tiene movilidad, la pieza se ve íntegra, toda la estructura de la raíz está bien, no tiene absceso periapical, pero el propietario está seguro de que no le va a hacer nada a su perro o gato y va a volver a las mismas en un par de meses, la verdad es que yo recomiendo retirar, ¿no? La idea es que el paciente esté lo mejor posible y retiremos las piezas que de plano ya sean candidatas y también las que quizás se pueden salvar, pero estamos seguros de que los propietarios no van a hacer caso, no van a realizar las limpiezas. Yo lo que hago siempre después de un procedimiento es tomarme mínimo como una media hora para explicarle bien a los propietarios frecuencia con la que van a hacer los cepillados, material con el que lo van a hacer, las revisiones periódicas cada cuándo se tienen que hacer, etcétera, ¿no? Y les explico también, me tomo tiempo con eso, de cómo pueden llegar a acostumbrar a su perro a los cepillados, porque también es una duda muy común en los propietarios. Oye, pero mi perro no se deja, no me muerde, pero se mueve mucho, etcétera. Nosotros tenemos que idear un plan. Yo generalmente me voy como si fuera un método de cuarteo, ¿no? De cambio de dieta. Le digo, por los primeros 5 días o una semana, le vas a mostrar la pasta de cepillado saborizada con acción enzimática que te voy a mandar. Si le gusta a tu perro, ya tienes las de ganar, porque la verdad es que sabe como a un premio en pasta. Una semana se la vas a estar untando en la naricita, en los labios, etcétera. Después de eso le puedes dar un premio, lo puedes sacar a pasear, ya dependiendo qué le guste más al paciente. Una semana después puedes colocar ya en el cepillo la pasta y puedes empezar a hacer pequeños movimientos suaves sobre las piezas, ¿no? Una semana después ya puedes empezar a detallar más la técnica de cepillado, ¿no? Entonces, siempre les explico cómo poco a poco pueden lograrlo y les enfatizo en el hecho de que hay que dar refuerzos positivos. Hay que tratar de acostumbrar al paciente, ¿sí? No de sensibilizarlo. Con sensibilizarlo hago referencia a que el paciente, lejos de acostumbrarse, si bien no le va a encantar el cepillado, pero bueno, sabe que tiene un sabor agradable, sabe que después de eso le dan premios, sabe que después de eso sale a pasear, pues eso ya serían las de ganar, ¿no? Pero si tú con el paciente que, digo, esa es otra, hay que empezar el cepillado después del tratamiento periodontal, a menos que no esté tan mal el paciente, porque si tú les dices, empiecen el cepillado desde ya, va a haber inflamación, va a haber incluso piezas con movilidad, entonces al perro obviamente le va a doler y lejos de acostumbrarse se va a sensibilizar al procedimiento y cada que vea el cepillo va a gruñir, va a morder, cada que vea el cepillo va a correr, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso. Yo siempre les digo cómo hacer los cepillados después del tratamiento periodontal y no de inmediato, no en ese mismo día. Justamente después de un buen tratamiento periodontal se hace un pulido y nosotros damos chance de que este pulido nos ayuda a que la placa bacteriana no se forme tan rápido, nos da como una semanita en lo que disminuye la inflamación por el procedimiento y los propietarios ya puedan empezar a manejar. Como les había mencionado, este modelo obviamente es de humano, lamentablemente no tenía fotos a la mano de procedimientos o de internet donde se viera este procedimiento porque es muy interesante. Es un raspado subgingival. Nosotros sabemos que no deberíamos usar el escaneador de ultrasonido sobre las raíces, ¿vale? Las raíces de preferencia se tienen que limpiar con raspadores o escaneadores manuales. Muchas veces es difícil hacerlo con la presencia de la gingiva, sobre todo cuando tenemos casos de bolsas o sacos periodontales. Entonces aquí lo ideal sería realizar una incisión. Obviamente los humanos tenemos un poquito más estrecho aquí este espacio entre cada incisivo, pero en perros no es así, tienen un poco más de espacio. Tenemos chance fácilmente de meter bisturí. Hacemos incisión aquí, aquí, acá, acá, y hacemos un solo colgajo en una pieza.
Vamos a bajar esta gingiva, este colgajo, obviamente con ayuda de periostotomo. Vamos a desinsertar la unión que hay todavía con las raíces, con hueso alveolar, y vamos a hacer este raspado subgingival. Una vez que terminamos este raspado, se queda limpio, ya libre de cálculo dental subgingival. Vamos a poder realizar una sutura. La sutura va a tener la función de no solo volver a unir ese colgajo, sino de intentar que se logre una adhesión nuevamente en la superficie del cemento. ¿Ok? Ese es un procedimiento que podemos llegar a hacer cuando estamos seguros de que estos incisivos pueden a futuro pues salvarse, ¿no? Y vamos a tratar pues con estas exodoncias, tratamiento periodontal, de evitar las fracturas no solo patológicas, sino secundarias pues a un mal manejo. Y pues algunas de las referencias que utilicé. Y pues eso sería todo.